valores aquellos. Sor Juana. Hablábamos de tos, ¿no? Sí, ¿alguna de ustedes quisiera compartir eso que dijimos? Que no necesariamente un acto es inmoral, sino que cada uno de nosotros tiene una escala de valores. Aquí Zapata tiene una escala de valores, Miguel Hidalgo tiene otra escala de valores. La güera, ¿no? La güera Rodríguez tiene otra escala de valores. Y entonces actúa en función a su propia escala de valores. Porque hay una tercera categoría. Una es la ética o valores éticos, que son valores universales, valores abstractos, que nunca vamos a llegar a alcanzar, como la libertad, el amor, la justicia. Entonces son valores éticos. Hay valores morales que son los que nos impone la sociedad. ¿Cuáles son? Pues la responsabilidad, la lealtad. Esos cambian conforme a las épocas históricas. Por ejemplo, en algunas épocas se consideraba moral, muy moral el homosexualismo, ¿no? Incluso Alejandro Magno tenía encuentros sexuales con sus etairos, con sus acompañantes. Y eso se consideraba lo más normal del mundo. Ya traído aquí a México, los sacerdotes de Tlaloc pasaban a las casas y lo que hacían era buscarle a los niños si tenían un remolino o dos o tres. Y entonces a los que tenían dos o tres los apartaban. ¿Para qué? Para que después los sacrificasen en honor a Tlaloc. ¿Y cómo los sacrificaban? Primero les hacían, allí en la ceremonia, que olieran chicle, para que lloraran los niños. Y en la medida en que lloraban más, entonces se preveían más lluvias, y entonces era beneficio para todos. Y si no lloraban los niños, les encajaban púas de maguey en el cuerpo, para que lloraran. Y las madres y todo... Qué bueno que mi hijo fue elegido por el Dios Tlaloc. Algo que a la actualidad, ¿qué madre podría dejar a su hijo en esas circunstancias? Lo defendería, no es cierto. Entonces son otras morales, son otros valores. Lo que hace Nezahualcóyotl, lo que hace Juárez, lo que hace cualquier personaje que analicemos, es conforme a su propia escala de valores, que puede ser cuestionable o no. Lo va a cuestionar otra gente que tenga otra escala de valores. Pero aquí tendríamos que hablar de la generalidad, del concepto de Estado, del concepto de nación. Nezahualcóyotl y el rey David privilegiaron ¿qué valor? El amor por sobre la amistad o la lealtad al guerrero. Y quién sabe si es inmoral o moral, pero es su escala de valores. Y ya vimos que históricamente fue trascendental, porque a lo mejor si Cuacuautli se casa con Xochitl, ¿o cómo se llama? Pues les nace un hijo tarado, ¿no? O sea, cabe esa posibilidad, pero no. O sea, Nezahualcóyotl le roba a la amada y nace un hijo inteligentísimo, igual al padre, igual de sabio que el padre. Nezahualcóyotl. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si fue moral o inmoral, no? Así se tienen que analizar todos los personajes. Inclusive la escala de valores de los toltecas y de los tlaxcaltecas pues no coincide con las mexicanas. Por eso cuando llegan los españoles y prometen liberación de todas esas barbaridades, pues por eso los mismos tlaxcaltecas acompañan al puñado de 500 españoles, 20,000 guerreros tlaxcaltecas y 10,000 cholultecas a partirle su mandarín en capos a los aztecas, ¿no?
Entonces, vamos, o sea, eso también influye mucho en la Claro que sí, en la historia. historia. Porque los tlaxcaltecas tienen su propia mitos, Sí. Y bueno, pues ahí está otra manera de irnos acercando a la historia a través de la literatura. Bueno, yo quiero mencionar dos básicos. Un dato histórico, no sé, que Nezahualcóyotl es descendiente directo en séptima generación de Cholo. O sea, fue Cholo, descendencia, fue el séptimo. Descendiente directo, pues, eso como dato, ¿no? Otra cosa, se menciona también, y bueno, a veces no quiero quedar callado en ese aspecto, de los sacrificios que supuestamente hacían los antiguos mexicanos. Y yo me opongo enérgicamente a decir que no había sacrificios humanos, no realizaban ningún sacrificio humano los antiguos. Si nos vamos al origen de la palabra Tlaloc, se conforma de dos palabras, Tlali, que es tierra, y Yocli, que es bebida. Y literalmente traduciéndolo es la bebida de la tierra, ¿no? Lo que es la lluvia es la bebida de la tierra. No hacían sacrificios humanos invocando al Dios Tlaloc. Yo me atrevo a decir esto porque tampoco se tenía el concepto de dioses. Lo más que se acercaba a eso era el amor a la naturaleza. Nada más. Y sí, la historia habla de sacrificios humanos y todo eso, pero yo en lo personal rotundamente no. Bien. Qué bueno que recalca esto último, en lo personal. Nosotros no estamos aquí para desaprobar lo que ustedes quieran aportar. Si tienen fuentes de lo que ustedes nos dicen, les agradeceríamos incluso más para que nosotros también podamos ver esa parte, esa versión que ustedes puedan tener. Igual, pongan en tela de juicio lo que nosotros aquí compartamos. De eso se trata. Que también nosotros construyamos esa parte reflexiva a partir de la duda que yo pueda generar. Ese es un propósito de este curso. Generarles dudas ante lo oficial o ante los mitos, ante las leyendas, porque es parte de ello. Quiero adelantarme quizá un poco, Germán, a lo que tú vas a exponer al rato con la conquista. Hay un hecho histórico del cual muchos investigadores, incluso hasta con fuentes, así lo comprueban, de que los aztecas o los mexicas, que además fue un pueblo ya dentro de toda la historia de Mesoamérica, ya tardío, o sea, es un pueblo que incluso a comparación de los olmecas, de los zapotecas, de los teotihuacanos, pues es muy brevísima su historia. Pero ellos cuando estaban en su esplendor, no estoy seguro si fue Axayanga, pero también corrige Max, cuando están en el esplendor y están en la construcción de ese imperio, les apenaba su historia. Tanto así que la mandan quemar los códices y dice, vamos a escribir la historia. Y de ahí surge este mito de que ellos eran un pueblo elegido en busca de una tierra, de un territorio para fundar su imperio, y en ese camino encuentran una águila devorando a una serpiente. Ese es un mito. Los investigadores hoy en día nos dicen no. Esa es la construcción que hicieron ellos de su historia. ¿Por qué? Porque les avergonzaba que ellos fueran un pueblo chichimeca y por lo tanto un pueblo todavía en una etapa de cazadores-recolectores, cuando ya habían pasado cientos de años con los olmecas, los teotihuacanos, que habían desarrollado un montón de conocimientos, y estos no, como pueblo chichimeca, como pueblo recolector, cazador-recolector, y incluso sobre su mercenario. historia. Entonces eso les avergonzaba y dijeron no,
queremos los códices donde dice eso y escriban la historia. Nosotros somos un pueblo elegido, somos un pueblo que encontró un águila devorando una serpiente sobre un isla. No hay un historiador serio que nos diga que hay un registro de ello y prueba fehaciente de tal. Sí, yo creo que, como se dijo en un principio, ¿no? O sea, la historia es una ciencia que también se basa en interpretaciones, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado a compañeros hay una corriente en México que se llama la mexicanidad, que hablan de cosas tales como que, por ejemplo, hay algunos códices donde se ve claramente cómo con una piedra de pedernal alguien le está extrayendo el corazón a una persona, ¿no? Y los compitas de la mexicanidad dicen que no eran sacrificios, que eran operaciones a corazón abierto y luego dicen que, por ejemplo, en aquella época había lo que se llamaba la Confederación de Anáhuac, que era una unión de ciudades-estado que abarcaba desde Tenochtitlan hasta Centroamérica. Y bueno, esa es una interpretación, ¿no? Y como interpretación se respeta. Sin embargo, los hechos históricos son muy fuertes. O sea, un puñado de 500 españoles no pudieron haber conquistado a un imperio de 1,5 millones de mexicanos en aquella época. Necesariamente tuvo que haberse dado alianzas, y las alianzas se dieron en función de que Cortés, apoyado por Malintzin y por Jerónimo de Aguilar, que eran sus traductores, logró percibir todo el odio que las ciudades-estados vecinas tenían contra los aztecas y lo usaron en su provecho. Y realmente la caída de México, Tenochtitlan, la provocaron los cholultecas y los tlaxcaltecas. Los desempuala, que de hecho Sí, fue el primer los pueblo desempuala. que hizo Así es. alianza con Cortés. Concluyo, ¿no? Sin embargo, dentro de todo ola de interpretaciones, yo creo que hay un libro que es para mí básico, de Alejandro Tortolero Villaseñor, donde habla acerca de lo que pudiéramos estar de acuerdo y no tanto en desacuerdo, ¿no? Por ejemplo, él hay un capítulo que habla la concepción del agua que tenían los pueblos prehispánicos. Y para mí eso sería un tanto cuanto rescatable, porque si nos ponemos a discutir la interpretación de la historia de que si los mexicas eran o no eran, y los españoles eran o no eran, nos vamos a meter en una bronca. Entonces yo creo que lo que hay que hacer mejor es rescatar lo que plantea Alejandro Tortolero Villaseñor y decir, veamos cómo el agua de los indígenas era lo más rescatable o de lo más rescatable. Se llama La historia del agua, es de Alejandro Tortolero Villaseñor. Gracias. Bueno, a ver, a partir de ahorita yo coordino, yo doy la palabra. Por favor. Bueno, lo que estaba diciendo por ejemplo, yo he leído que sí, efectivamente, la conquista se da, bueno, la invasión se da, porque sí, los tlaxcaltecas y los cholultecas y todos los que estaban alrededor, incluso le pagaban tributo a los aztecas. Y sí, efectivamente, los aztecas eran un pueblo joven, pero esa tribu la fueron orillando y la mandan al islote, donde fundan la ciudad, pero ellos eran tan aguerridos que acabaron porque era un islote lleno de serpientes y alimañas, y cómo ellos llegan, y sí había odio, y entonces ya que estamos hablando y analizando de cuestiones humanas, como por ejemplo el amor y la traición que hace a su guerrero Nezahualcóyotl, también así podemos hablar de la envidia que genera a todos alrededor, que los mandan a la islote y llegan a ser una gran ciudad. Y hablando del agua, ¿cómo es posible que ellos empiezan a comprar y hacen sus chinampas y esa agua, sus drenajes, incluso en las pirámides, todo era tan perfecto, y ellos no tenían el agua sucia, estaban en el islote y toda el agua que rodeaba estaba limpia, ¿sí? Y entonces ellos utilizaban el ajolote, muchas técnicas que hacían que el agua la conservaban siempre limpia. Entonces eso tiene que ver con el amor
que ellos tenían, como dice el compañero Nicanor, hacia la naturaleza. Finalmente ellos no tenían esa concepción de Dios. Ajá. Entonces, yo también coincido con el compañero que no había sacrificios humanos, porque, pues bueno, como dicen, la historia la escriben los vencidos y ellos todo se lo imaginan o lo que vieron en los códices, pero nunca nadie vio uno. Lo bonito es que estemos de acuerdo todos. Por favor, Bernal Díaz del Castillo. Retomo los datos que dice la maestra y yo en lo personal no estoy de acuerdo con que ella dice que no se hacían sacrificios humanos. Aquí hay una realidad en los murales, en todo lo que nos plasma, lo que bien decía el sacrificio del corazón, dibujos sacando el corazón. Pero aquí hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, por eso escojo Bernal Díaz del Castillo. Para mí este personaje que viene a México antes de la conquista, vino 2 veces en 2 ocasiones, y tuvo la grandeza de volver, y vuelve al tercer viaje con Hernán Cortés, y como él dice, como yo lo vive, no como lo que vieron ellos o lo que dicen ellos. Y él, en todo su libro, en la verdadera conquista de la historia de México, habla desde el Gordo de Veracruz, que fue el primero que le dio apoyo, hasta llegar a Tlaxcala, Cholula, para allá. Desde el inicio, él dice que vio gente detenida en tipo jaulas de madera, que los ponían a engordar para sacrificarlos y después comérselos. Hay otro pasaje dentro del libro que dice, un rey le ofrece a Hernán Cortés, dice, para saber si realmente tú eres el Dios que dice, te traemos unas doncellas para que hagan lo que quieran, sacrifiquen y todo. Y él dijo, no, nosotros es lo que no queremos más sacrificios. Hay otro pasaje donde Bernal también habla de Cholula, que hay un lugar, no me acuerdo exactamente de ahí, que parte, donde es un lugar especial para sacrificarlos y comérselos. O sea, en toda su trayectoria de su vida, porque él fallece después de la conquista, a los 80 y tantos años, y él escribe sus memorias. Él no es escritor, es lo que me llama la atención. O sea, él no pensó todo esto para que sonara bonito. Él vivió toda la conquista, y con la ayuda de unos padres escribe lo que él vio y lo que vivió. Y lo que decía Ricardo, que es muy cierto, ¿cómo es posible que 500 personas puedan detener a 2,000 o a 3,000 o a 4,000 personas, ¿no? Y es entendible lo que decía la maestra, eran en cierto punto espirituales. Tú ya me conquistaste, ya me ganaste, haz de mí lo que quieras. Hay un pasaje de Hernando Alvarado de Sosomo, que cuando inauguran el ducto del Chapulín, del cerro, para que llegue el agua a la Ciudad de México, sacrifican a más de 2,500 personas. En este libro, Los Anales de Hernando Alvarado de Sosomo. ¿Y cómo es posible que los venían deteniendo 500 y no se escapaban? Ahora, imagínense, porque para ese sacrificio, mandaron llamar a todos los reyes, y dijeron, vénganse para una matanza sabrosa, vénganse para acá. Imagínense que suban a la pirámide, cuello. O sea, ¿qué hacen con esos cuerpos? Si son 2,000, los dejan ahí, los van a enterrar. No era su onda. Los tiraban por la parte de atrás de la pirámide. Y abajo había gente que decían, pues a mí dame piernita, dame el bracito. Había una mentalidad de que si yo me como tus ojos, voy a ver mejor que tú. Si me como tus
No hablo de lo demás que se vayan a comer, ¿verdad? Porque eso te puse. Gracias. Bueno, pues me toca a mí. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, hay un poema de Nezahualcóyotl que dice que amo el aroma de las flores, amo el canto del pájaro de los 400 trinos, amo el esplendoroso día, sin embargo, amo más a mi venerable progenitor. Mi venerable progenitor es el hombre. Me refiero a hombre como humanidad. Entonces, si un gran poeta dice esas frases en sus poemas, no puede haber. Fuera de eso, no puede haber maldad. Y pues algo muy, pero muy, muy importante, y yo lo he comentado muchas veces, es conocer el idioma. Estudiar el idioma náhuatl, interpretarlo en su verdadera esencia. Porque en Nezahualcóyotl no está diciendo amo la flor, amo el perfume que da la flor, o sea, su esencia. Amo el canto, ¿sí?, del pájaro de los 400 voces, la esencia de ese pájaro. Es una observación. Aquí hay algo que yo percibo en el sentido de ser breve, el asunto de que hay que entender que, o sea, si nos trasladamos en la línea del tiempo, o sea, en aquellos entonces, los indígenas eran las aztecas, toltecas, mexicas o mexicas, y los españoles, raza pura españoles, y que nosotros somos la fusión de esas dos razas. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado también con eso, porque todo lo que también existía, creo que en ese entonces, que por eso estamos abordando lo del tema de la historia, que nos enseña que también ya había discriminación en ese entonces. Y que algo que ahora, incluso en mi época estudiantil, ¿y tú quién eres? Yo soy florido. Tú eres el indio patarrajada bajado del cerro Tamborazos. O sea, ahí ya el bullying que ahora ya está, que siempre ha existido, el adulto es que ahora está más acentuado y más puesto en la mira, hay conceptos y situaciones que han prevalecido, nada más que como que les hemos ido cambiando, nada más la denotación, ¿no? Pero que no se nos olvide ese hecho. En aquellos años, pues, que por eso se decía, ¿no?, como este personaje de San Juan Diego, que cuál es ahí la característica, que, pues, que viene de una estirpe de reyes, ¿no?, y ahí que lo hacen y lo realzan como único. Entonces, digo, en este momento somos mexicanos, fusión de dos razas. Y eso lo dice incluso ahí en el Templo Mayor, ¿no? Esa leyenda que está ahí plasmada, lo dice claramente. Bien, aquí todos podemos observar que existen al menos dos posturas. Unos que defienden al hispanismo y otros que defienden al mexicanismo. Yo lo que quiero agregar, para que no se me duerman, ya se me están durmiendo, no quiero decir quién, pero la estoy mirando. Es que lo que nosotros queremos aquí es eclecticismo, no. Eclecticismo no. Intelectualismo sí. Me explico. No sé qué político, ayúdame, de verdad, hermano mío. ¿Qué político dice, pues no tiene
tiene la razón, o quién. Ni blanco ni negro, Echeverría. Echeverría, ¿qué decía? Decía, ni de derecha ni de izquierda, Sino todo lo contrario. O sea, pues yo no estoy a favor ni de ellos ni de ellos. Yo me mantengo aquí. O sea, les doy la razón a los dos. Es un pinche eclecticismo puro. No sirve de nada para el análisis ni para la investigación. El decir, estoy en medio. ¿Por qué? Porque me meto en broncas tanto aquí como allá. No, yo prefiero aquí. Eclecticismo, así se llama. Eclecticismo, el centro. Quiero decir, intelectualismo sí. Y lo contextualizo en esto. Dicen algunos que la verdad depende de la experiencia.